Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una semana más de formación. El día de hoy queremos agradecer al Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está dirigido por nuestra directora general, nuestra doctora Heidi de Mata. Bienvenida, doctora. Es un honor y un privilegio contar con su presencia y tener este tipo de iniciativas de llevar a cabo esta serie de conferencias que se transmiten cada jueves, cada 15. Gracias, doctora Heidi de Mata, por esta iniciativa y por actualizar nuestros conocimientos. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestro querido maestro Cristian Castillo, que se encuentra acá con nosotros compartiendo en el programa de educación continua y el día de hoy estará moderando dicha conferencia. Y asimismo, damos la cordial bienvenida a nuestro conferencista que va a estar compartiendo sus conocimientos y actualizaciones, nuestro querido maestro Luis Max. Bienvenido, maestro. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia. El día de hoy nos corresponde el tema: la reforma del Estado, balance del actual periodo constitucional y perspectivas hacia el 2024. Así que, querida audiencia, recuerden que el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage durante la transmisión. No olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra conferencia el día de hoy por parte del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cedo el uso de la voz de nuestro querido maestro Cristian Castillo. Bienvenido, maestro, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, Sara. Un gran saludo para todos los que nos acompañan por este medio virtual y el agradecimiento siempre al programa de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala por facilitar este espacio de comunicación y puesta a disposición de la comunidad sancarlista, pues de lo que se produce académicamente en nuestra universidad y en particular en el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales. El día de hoy compartiremos precisamente uno de los trabajos que fue publicado recientemente en la revista física del Instituto de Problemas Nacionales, la revista número 38, que recoge una serie de planteamientos en torno a la reforma del Estado, y es por ello que el día de hoy el expositor principal es el doctor Luis Mac, quien elaboró un planteamiento en torno a la reforma del Estado, balance del actual periodo constitucional y perspectivas hacia el año 2024. Un tema que esperamos capture su atención debido a que ya estamos en el debate preelectoral de las elecciones generales durante el año 2023. Estaremos asistiendo nuevamente a un proceso de elecciones generales, lo cual obviamente levanta expectativas, particularmente el día de hoy, en donde se hace pública una sentencia internacional y se empieza a agitar nuevamente la dinámica sociopolítica de nuestro país. Para tener el contexto general y poder tener elementos además teóricos, académicos y de conocimiento de la realidad del sistema político guatemalteco, pues el doctor Mac nos estará compartiendo su trabajo. Previo a ello, pues daré el espacio a la maestra Heidi de Mata, quien dirigirá su mensaje y la presentación del espacio, de este espacio que ya se ha venido construyendo con la comunidad universitaria. Así que muy buenos días, licenciada, un gusto compartir con usted este espacio. Muchas gracias, Cristian. Damos la cordial bienvenida a la comunidad universitaria, al público en general que nos acompaña. El Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, IBNUSAC, es la instancia que asesora en aspectos socioeconómicos al Honorable Consejo Superior Universitario y al rector en funciones. Como parte del trabajo de incidencia del IBNUSAC, se venía realizando presentaciones públicas cada trimestre en relación a nuestra revista impresa. Hoy nos corresponde una segunda etapa de la presentación de la revista número 38, que corresponde de enero a marzo del 2022. Por situaciones de la pandemia nos vemos en la necesidad de incorporar esta comunicación virtual y también comunicarles que tendremos a bien transmitir por este mismo medio nuestro conocimiento realizado en la revista virtual. Esta revista número 38 para nosotros es de gran importancia porque el año 2022 es para el país
reviste acontecimientos que lo marcan. En primera instancia se encuentra elecciones de 3 órganos de control y contrapeso político-administrativo, como lo constituye el Ministerio Público, el Contralor General de Cuentas y el Procurador de los Derechos Humanos. Elecciones que desde ya, pues desde luego, están marcando la coyuntura nacional. Además, porque, como bien lo manifestó Cristian, es un año preelectoral y esto pues marca la vida política del país y genera muchas expectativas sobre cómo se desarrollarán tales acontecimientos. La interrogante a plantear en la revista número 38 obedece hacia tendencias regionales y globales que, junto con las nacionales, permiten preguntarnos hacia dónde vamos. En un año marcado por constantes vaivienes políticos y sociales, así como por la escalada de precios de los productos esenciales a propósito del aumento de los combustibles. De esta cuenta, como país nos encontramos desligados, encontramos desligados de enfrentar la transición global de la post-pandemia, que marca tendencias no muy alentadoras para países en desarrollo como los nuestros. En tal sentido, hemos convocado a expertos y el día de hoy abordaremos la reforma del Estado, balance del actual periodo constitucional y perspectivas hacia el 2024, abordado por Luis Mac, pero también la revista contempla el artículo de la abogada Ilse Álvarez hacia un análisis profundo para responder a la pregunta: ¿hay salidas para la crisis institucional del sector justicia? El antropólogo Edgar Skid Choi también nos invita a que sigamos aprendiendo sobre los pueblos y comunidades indígenas frente a la crisis del Estado ladino-mestizo. En el aspecto económico, Edgar Balcells hace un estudio minucioso del discurso económico en el país, en su articulación de la alegoría discursiva de la economía y las predicciones. También tenemos artículo de Ger Rosenthal en el ámbito económico, que nos interpreta el mundo de la pospandemia, las grandes tendencias geoeconómicas, y Crosby Girón nos habla de la democracia latinoamericana frente a los retos del nuevo siglo. Cerramos este número 38 con Elena Díez Pinto, quien escribió sobre los retos de la ciencia y la tecnología en el futuro global que ya empezó. Por lo tanto, hacemos la cordial invitación a quienes estén interesados en obtener nuestra revista número 38, que puedan dirigirse al edificio S11, al Salón 100 y 103 en la Ciudad Universitaria. La revista es gratuita y de igual manera pueden consultar nuestras revistas, tanto la impresa como la virtual, en www.ipn.usac.edu.gt y en ibnusac@gmail.com. Así que bienvenido, doctor Luis Fernando Mac. Para nosotros es un gusto poder ser el medio para dar a conocer interrogantes en torno a las reformas del Estado. Muchas gracias. El doctor Luis Mac es sociólogo de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es un reconocido y destacado investigador. Ha dirigido diferentes programas de investigación de la Facultad Latinoamericana de Flaxo, tanto la sede de Guatemala como otras sedes internacionales. Es docente de la Escuela de Ciencias Políticas y además ha sido un reconocido consultor nacional e internacional en temas de institucionalidad y Estado. Doctor Mac, el tiempo es suyo y el agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Ahí está. Sí. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer al IMNUSAC y por este espacio. Realmente para mí siempre ha sido un gusto tener la oportunidad de interactuar con un público tan selecto. Y me parece que estos temas, como bien dijeron, justamente son de relevancia
capital, porque obviamente creo que estamos metidos justamente en muchos procesos que pues, nos llevan justamente a preguntarnos la posibilidad, obviamente, de poder tener una reforma del Estado. Voy a hacer la aclaración que a pesar de que el título dice balance, pues yo voy a hablar muy poco realmente de lo que ha ocurrido en el pasado. Estrictamente no es un balance, estrictamente realmente es una proyección hacia futuro sobre las posibilidades reales que tenemos de una reforma del Estado. Bueno, también en los últimos años ha avanzado muy poco realmente todos los programas de reforma. Pero entonces es más bien preguntarnos cuál es el sentido de oportunidad que tenemos. Creo que hay la ponencia empieza justamente planteando que hay una tremenda consenso que permite identificar que en alguna medida realmente hay pues la necesidad de avanzar en este proceso. Sin embargo, creo que las posibilidades son bastante limitadas. Entonces, primero empiezo tratando de articular o de desarrollar la argumentación de lo que yo llamo entorno anómico. De ahí, tratar de dimensionar cuáles son las áreas o los aspectos en donde se distribuye o se analiza la anomia del Estado. Una vez que más o menos definamos cuáles son lo que podría llamarse las fuentes o escenarios en donde se manifiesta la anomia, pues obviamente tratar de identificar, y esa es una de las apuestas fuertes de la ponencia, que no es una reforma, sino son varias reformas. Y entonces diferenciando el tipo de reformas con el tiempo que llevarían obviamente para consolidarlos, hay un problema concreto y un problema estratégico que se deriva obviamente del tema de reforma del Estado, que es un desfase temporal. Entonces, el balance, al final de cuentas, es la consecuencia de entender que ese desfase es el que ha atentado en los últimos años contra un avance más claro del tema de reforma, y obviamente terminaríamos entonces con unas conclusiones tentativas sobre este aspecto. Ya muy rápidamente empecemos con esta definición del entorno institucional incierto, que básicamente lo que trata de presentar es que tenemos una dualidad institucional entre lo formal y lo informal, que obviamente hace tremendos problemas a la realidad nacional. Empecemos con este elemento, el origen con el cual se desarrolla el Estado guatemalteco y el Estado en América Latina. Creo que hay estudios que demuestran que esto ocurrió en toda América Latina, donde hay el surgimiento de instituciones modernas. En el momento en que surgen los Estados-nación en América Latina, no habían instituciones de ese tipo del Estado liberal, excepto por Estados Unidos, pero ni siquiera en Europa se habían consolidado. Entonces, lo que plantean los historiadores y los ensayistas como Octavio Paz es que nacimos, lamentablemente, desde el inicio, con instituciones formales que no tenían mayor arraigo, y obviamente lo que Octavio Paz llama es una lógica de mentira que en la práctica realmente se establece, y entonces pues él dice y se plantea que nos movemos en la mentira con naturalidad en alguna medida. Esto plantea obviamente que en la práctica desde el inicio hubo un quiebre entre la ley, lo que establecía la ley, y lo que se hacía realmente, y eso lo que lleva justamente es a una descomunal desconfianza ciudadana. La debilidad institucional desde esa perspectiva es una estrategia política, es una lógica que se instaló desde el inicio de los Estados-nación en América Latina, y plantearía entonces que la formalidad institucional realmente es solo una fachada que esconde pues, otros elementos y otros aspectos que en la práctica son los que en alguna medida representan y desarrollan las tendencias reales en el Estado de Guatemala. Eso lleva, por supuesto, a que el imaginario colectivo esté lleno de estas visiones negativas sobre el Estado y sobre la institucionalidad. Roba pero hace obras, piensa mal y acertarás, el que no avanza no tranza, en todos lados se cuecen habas, echa la ley, echa la trampa. Son manifestaciones, obviamente, de esta visión en la cual, obviamente, se ve y se siente que el Estado realmente está ahí, pero hay como un manejo, digamos, escondido de las cosas, que a pesar de que hay discursos y hay elementos que plantean ciertos aspectos, pero en la práctica son otras cosas las que mueven el poder en nuestros estados. Entonces, por eso surge el concepto de anomia,
porque anomia es un desfase entre lo que las personas hacen y lo que las personas dicen. Hay un desfase entre lo que la ley manda y lo que las personas realmente hacen. Y eso, por supuesto, se garantiza realmente en una serie de problemas. Creo que los estados en América Latina, pero en particular en Guatemala, tienen mucha dificultad de gobernar realmente en muchas áreas de Guatemala, y las mismas autoridades a veces cometen el error, obviamente, de que son percibidas por esa acción dual en la cual dicen una cosa y hacen otra cosa completamente diferente. Quizás lo más relevante en los últimos años es que, a pesar de que el discurso anticorrupción domina el escenario público desde las más altas esferas, pues hay una noción y una sospecha de que esa declaración anticorrupción no representa realmente el verdadero motivo y el verdadero trabajo de las instituciones públicas. Por eso se habla de que el Estado es anómico. El Estado dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, cuando salió este libro, justamente lo que trataba de hacer el autor, que era un sociólogo alemán, era determinar que a veces se determina o se dice que el Estado tiene falta de voluntad política para hacer algunas cosas. Sin embargo, en la práctica es mucho más que falta de voluntad política. Es todo un tramado institucional que reproduce esa lógica de institucionalidades duales. Y ese sería un poco el problema. En la práctica, había un famoso programa de los años 70, que era el Chapulín Colorado, que siempre que alguien tenía problemas, pues lo invocaba diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, la anomia lo que representa es que cuando el ciudadano común y corriente, cuando los actores de sociedad civil tienen problemas, realmente frente a ese Estado desestructurado, frente a ese Estado que actúa de manera a veces caótica y poco predecible, dependiendo de los intereses que hayan instalados, pues obviamente en la práctica no puede responder adecuadamente. Si vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la pandemia, donde 7 millones de dosis están vencidas, cuando hay más de la mitad de la población que no está vacunada, pues yo creo que demuestra realmente esta incapacidad endémica que tiene el Estado de Guatemala para cumplir los objetivos que la Constitución garantiza, lo del bien común. Entonces, lo que realmente aparece es una institucionalidad dual. Las leyes se interpretan de manera antojadiza, las instituciones se articulan en base a intereses de caudillos fuertes, el marco legal institucional legitima las decisiones previamente tomadas más que regulaciones, más que regular, digamos. Entonces no hay realmente, estrictamente hablando, un Estado de Derecho, sino más bien una lógica en la cual pues, el Estado de Derecho se adecúa a los intereses de los gobernantes y de los sectores en el poder. Y este sería, obviamente, quizás el gran problema. Formalmente tenemos democracia, formalmente tenemos Estado de Derecho, pero en la práctica, como bien dicen los que están metidos en estas cosas, pues con el contacto adecuado y con la interpretación de la ley adecuada, a pesar de que todo está prohibido, todo es posible. Y esa, digamos, esa maleabilidad de la acción pública, dependiendo de cuáles son los intereses dominantes, pues es lo que nos lleva a tener tantos problemas en la práctica. Entonces, lo que estructura realmente el Estado son lo que justamente se llamarían redes de colusión. La CICIG le llamó redes político-económicas lícitas, que básicamente la CICIG demostró en sus investigaciones, pero ahí hay un cuadro justamente en las cuales ellos plantean todas las redes que ellos descubrieron y eso que por cada red que se descubría se intuía que habían 5 o 10 más. Entonces no lograron desmantelar ni tampoco identificar todas las redes que habían cooptado el aparato estatal. Y entonces me parece que este elemento de las redes, me parece que es el verdadero poder dentro del Estado. Por eso es que incluso en la lógica ciudadana, pues muchas personas dicen, yo quiero hablar con el dueño del circo, no con los animales. Quieren hablar con los que realmente pueden, digamos, doblegar la institucionalidad para poder, obviamente, salir adelante de sus intereses, en sus intereses. A eso es lo que también llamamos anomia regulada. Paradójicamente, la forma en que se estructuran estas relaciones de poder es basado en la ley, basado en las reglas, basado en las instituciones, en la forma amañada o, digamos, desestructurada en la cual se establece. Por eso, reformar este Estado es terrible. Para principiar, habría que poner en armonía todas las leyes que establecen esos vacíos y esas regulaciones. Habría que poner una lógica, digamos, en la cual el diseño del Estado pudiera arreglar, digamos, todos estos elementos anómicos.
Y esa es una tarea titánica. Realmente creo que nos llevaría muchos años desestructurar esa anomia que está pensada justamente para establecer o para validar los poderes paralelos. Por eso es que tenemos debilidad sistémica. En alguna manera, por ejemplo, el libro de Levitsky y Murillo plantean, digamos, que en la práctica los estados en América Latina, muchos de estos estados fueron construidos de manera deliberada, de esta forma, o por lo menos si no hay un diseño deliberado de la desestructura, hay por lo menos una voluntad política de no entrarle a los grandes problemas. A pesar de que hay un dicho que dice que ya estamos sobrediagnosticados, que hay muchas nociones para saber dónde hay que reformar y cómo reformar, hay una desidia endémica, sistemática, que hace, digamos, que a pesar de que sepamos cuál es la agenda que hay que reformar, pues nunca le entramos, porque obviamente creo que hay intereses largamente desarrollados para que esas digamos, esas fallas sigan vigentes. Entonces, eso quizás es lo que a uno le sorprende más. Todo el mundo conoce las fallas y nadie se preocupa, nadie pierde el sueño por, digamos, entrarle a reformarlas. Por eso, digamos, en la pandemia vimos que regularmente realmente habían llamados a fortalecer el sistema de salud, a mejorar los recursos, a mejorar las condiciones de los que estaban en el ámbito laboral y en cuanto a los recursos que tiene el sistema de salud. Se habló, digamos, desde hace mucho tiempo que esas vacunas iban a vencer. No pasó nada realmente. Y en la práctica realmente creo que las instituciones y las autoridades siguen tan campantes diciendo cosas que no son reales. Eso quizás es lo más terrible. Entonces, lo que hizo la pandemia justamente fue agravar esa dualidad público-privada y esa deficiencia endémica que tenían las instituciones, lo hizo mucho más evidente. Por eso es que Ciciga hablaba de un Estado capturado, pero realmente la captura se da por estos elementos, la captura se da por el diseño que permite la anomia y por las redes de colusión, obviamente que en alguna medida se utilizan esa, digamos, esa institucionalidad dual y esos caminos, digamos que en alguna medida están pensados para hacerlo, justamente. Y el problema es que, insisto, esto no es un elemento pasajero. Esta fue la forma en que se diseñó los Estados-nación en América Latina. Entonces estamos hablando realmente de un mecanismo fundante, lo que en alguna medida Iván Velázquez llamó el pecado original. Cargamos un pecado original muy fuerte. Entonces, lo que en alguna medida significa esto, por supuesto, es, digamos, que el Estado en su conjunto es el problema. El Estado realmente está diseñado para fallar de manera discrecional y, obviamente, entonces el sistema valida las decisiones previamente aceptadas y no, obviamente, genera esa regulación. Quizás por eso el sentimiento de injusticia es tan fuerte en nuestros países. A ver, si uno, digamos, le da, digamos, si uno sigue esta argumentación, cuando yo, muchos años obviamente en la cual he trabajado este tema, pues al principio era difícil poder identificarlo. Quizás la gran ventaja que tenemos a partir del 2015 en adelante es que finalmente el trabajo de la CICIG lo que hizo fue desnudar la lógica del sistema. Creo que ahora es mucho más evidente. Creo que si uno ve los titulares en los últimos meses, especialmente, por ejemplo, en este proceso en el cual Consuelo Porras está siendo designada probablemente como fiscal del Ministerio Público, otra vez, jefa del Ministerio Público. Creo que el proceso fue suficientemente amañado como para que uno identifique que a pesar de que supuestamente tenemos a la mejor calificada y a la que obviamente tiene mejores credenciales, en la práctica eso está escondiendo otra realidad muy diferente. Y eso es lo que la CICIG llamó redes político-económicas ilícitas. Pero hay muchos otros casos, obviamente, que se demostraría esta lógica nómica con la cual se manejan los asuntos públicos. Entonces, lo que el trabajo trata de hacer es tratar de identificar cuáles son las dimensiones, los elementos en donde se manifiesta, digamos, esta anomia del Estado. En primer lugar, en el diseño institucional. Hay una precariedad institucional muy fuerte y entonces las instituciones se diseñan para fallar de forma discrecional. A veces funcionan de maravilla, a veces funcionan de forma muy mal realmente, y especialmente las instituciones diseñadas para el servicio de la población, para atender a la población, pues fueron las que fallan. Todo el tema digamos, de salud, educación, vivienda,
pues obviamente están diseñadas para fallar, justamente para que los negocios privados florezcan. Políticamente hablando, el marco legal no es que no tenga cumplimiento, se cumple, pero se cumple para aplicársela a los enemigos o al público en general que no está, digamos, en el círculo de los allegados. A los allegados, a los amigos, jamás se les aplica la ley. Por lo tanto, hay un inmenso problema de impunidad. También hay una administración paralela, reglas formales obsoletas o mal diseñadas que obligan a una solución informal. Creo que los que trabajan en el Estado, que administran fondos, saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Hay muchos elementos que formalmente no se pueden cumplir y por lo tanto pues hagamos como que lo hacemos. Y en la práctica siempre hay una solución informal que soluciona esas grandes deficiencias que tiene la administración pública. Hay una economía de captura, la discrecionalidad política e institucional se usa para promover una captura regulatoria. Entonces las instituciones no cumplen el ideal de bien común que establece la Constitución de la República, sino más bien trabajan para fortalecer y para beneficiar a los grandes capitales y a los grandes empresarios del país. La dimensión social, la movilidad ascendente, es únicamente para los que están en la red de amigos y familiares. Eso quiere decir que si usted elige mal a la red, si usted elige mal a los que están, digamos, a los que no llegan al poder, tiene 4 años de estar vetado realmente del acceso realmente a estos procesos. Creo que entonces por eso las enemistades son reales y las amistades realmente son pues coyunturales o tentativas. La dimensión participativa del espacio público se llena de desconfianza sistémica, por lo tanto, en la práctica, la participación se usa para legitimar lo previamente pactado. La dimensión estratégica se instala la racionalidad instrumental como norte estratégico, y ahí obviamente hay un dicho que dicen algunos políticos así en confianza, pues la vergüenza pasa y el dinero queda. Entonces, solo hay que esperar a que la sociedad olvide y ya después nos quedamos con nuestros millones. Por ejemplo, todo el mundo hablaba de Jimmy Morales hace un par de años, ahorita nadie se recuerda del señor. Dentro de unos años a lo mejor hasta lo van a invitar como conferencista estrella. Entonces, la vergüenza pasó y el dinero quedó. La dimensión comunicacional se alienta, digamos, una propaganda institucional que no se adecua. Por ejemplo, el Ministerio Público constantemente está diciendo justicia pronta y cumplida, cuando hay indicios de que más bien es una justicia amañada e interesada. Estrategia propagandística, el marketing político se sobredimensiona para promover una disociación de la imagen y la realidad, y entonces nos siguen vendiendo espejitos. La siguiente dimensión es ética, se implanta el hedonismo y el realismo mágico. Todo es posible, pero en la práctica todo el mundo sabe, obviamente, que nada es posible. Y quizás eso es lo que a uno le sorprende cuando uno ve la forma en que se eligen a los gobernantes. Yo no sé, digamos, con qué criterios los ciudadanos van a votar. Tienen la impresión o la idea de que quizás el próximo que elijan sí va a ser el adecuado. Con esa idea que había antes justamente, que creo que todavía está medio vigente a partir de la forma en que ganó este gobierno, de le toca. Y entonces, bueno, a lo mejor que ya se postuló tantas veces como el actual presidente, 5 veces, démosle oportunidad, a lo mejor ahora que le toca sí va a lograr hacer algo, pero no hay una estrategia de largo plazo para poder arreglar obviamente este proceso. Legalmente, el marco legal se adecúa a los intereses y por lo tanto hay muchas leyes sin dientes, con vacíos, lenguaje confuso y contradicciones que obviamente permiten cualquier interpretación. El ritualismo formalista, los procesos administrativos se vuelven meramente decorativos y obviamente existen muchos procesos informales que, digamos, que arreglan este tipo de elementos. La institucionalidad pública está lleno de reglas obsoletas que nadie se le ocurre, digamos, revisar. Creo que ahí es donde también está buena parte del problema. Y por último, la política se utiliza con este concepto de judicialización de la política y entonces la justicia se politiza. Entonces es bueno, obviamente, poder influir en el nombramiento de jueces y magistrados que obviamente después puedan influir en las decisiones del sistema. Entonces, la síntesis, ¿cómo se visualiza la anomia del Estado? Culturalmente, un voluntarismo extremo, todo se puede, todo se vale. Estructuralmente, las reglas no poseen una función reguladora, sino legitimadora. Institucionalmente, las instituciones no tienen cadenas adecuadas de mando, no tienen duplicidad de funciones, hay contradicción institucional y por lo tanto tenemos una ineficiencia organizacional endémica.
y políticamente aplicar la ley al enemigo. Estrictamente, entonces, estamos en presencia de 4 grandes reformas. Una reforma institucional hacia adentro, que sería todo el tema de modernización del Estado para arreglar esas reglas administrativas que son obsoletas y que obligan a esta solución informal. Una reforma legal institucional hacia afuera, que sería el diseño macro del Estado. Es la reforma propiamente dicha, que es obviamente arreglar el sistema de pesos y contrapesos, arreglar las cadenas de mando, arreglar, por ejemplo, el centro de gobierno que se creó con el actual gobierno responde a una necesidad sistémica, que es la necesidad de ordenar la casa. Lo que pasa es que no era esa la solución. Creo que necesitamos realmente reestructurar de manera expedita realmente el Estado de Guatemala para que realmente funcione como un todo y no como islas separadas. Una modificación político-estructural del sistema de pesos y contrapesos y un cambio cultural y simbólico. También hay que, digamos, entrarle al cambio cultural y simbólico, porque realmente el voluntarismo no solo es de las instituciones públicas o de los funcionarios, sino también de los ciudadanos que se acostumbran realmente a ignorar las decisiones y las reglamentaciones del Estado. Bueno, estamos hablando entonces de 4 grandes reformas. Ahora, aquí es donde está el problema. Cada una tiene, obviamente, ciertos elementos. Hay en el área cultural y simbólica hay una dimensión social y participativa que genera la desconfianza ciudadana. Hay una área legal institucional que tiene que ver con la forma en que se elaboran las leyes, con la forma en que se establecen instituciones y con la forma en que el poder económico coopta los intereses de las instituciones. Entonces, eso es lo que debilita la institucionalidad en forma generalizada. En el ámbito administrativo, realmente reglas obsoletas y un ritualismo formalista realmente que desarrolla trámites obsoletos, caducos y engorrosos para obligar a una solución informal. Por ejemplo, si uno quiere ir a la SAT, por ejemplo, es mejor que uno pague a un tramitador a pesar de que el trámite es gratuito, porque la SAT lo hace tan imposible que mejor vayámonos por la vía libre. En el área política, la ética, la estrategia, la propagandística y la parte comunicacional, el elemento político y la parte judicial determina que la ley se usa para castigar a los enemigos y para favorecer a los allegados. Son 4 grandes problemas que tenemos que resolver. Ahora, quizás esa es la reflexión de fondo que yo quisiera plantear. Realmente el tema de largo plazo, que es el cambio cultural y la visión de país, eso se desarrolla por décadas, digamos, eliminar ese voluntarismo que caracteriza a los actores, tanto políticos como sociales. Si ya en la práctica realmente esta lógica de vivo, pilas, o digamos de aprovecharse del sistema así como está desarrollado, eso realmente es difícil cambiarlo cuando ya tenemos estos elementos. Los especialistas dicen que eso va a durar décadas poder cambiarlo. Tenemos también un problema de diseño del Estado y reforma de leyes clave, especialmente, por ejemplo, pensar en la reforma de las comisiones de postulación o en la reforma, digamos, de los mecanismos que tiene el Congreso para, por ejemplo, para aprobar y disprobar el presupuesto nacional. Bueno, y así otras reformas de gran calado, eso llevaría tiempo. La reforma, por ejemplo, de la ley electoral, que lleva años de estar tratando de desarrollar, eso lleva tiempo. Eso no se produce realmente en el corto plazo. Hay una temporalidad, obviamente, de 5 o 10 años probablemente para poder reformar adecuadamente estas reformas, o las reformas que SIG estableció, obviamente, del sector de justicia. Y hay una reforma inmediata que básicamente tiene que ver con la reforma administrativa o lo que algunos llamarían la modernización, que eso sí se puede hacer dentro de los 4 años de un gobierno. Ahora, el problema es cómo mejoramos y cómo ponemos en línea estas, digamos, reformas de manera que la temporalidad de unos no atente con las otras. Hay 3 amenazas especialmente serias que amenazan justamente la continuidad de todas estas reformas. Un cambio cada 4 años con las prioridades de gobierno, lo que algunos llaman el síndrome de fracasomanía, y entonces cada vez que se acerca un periodo electoral, siempre se da marcha atrás a las cosas que el gobierno anterior tenía. No se derogan, pero tampoco se continúan. Y esos cambios de prioridad cada 4 años determina que en el ámbito institucional hayan retrocesos y avances de manera intermitente. La falta de control sobre el Ejecutivo y sobre el Legislativo también, y obviamente la polarización y el conflicto social que hace justamente que cada 4 años estemos dando tumbos y por lo tanto, pues todo esto amenaza en su conjunto, pero especialmente en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de los actores sociales, que son bastante pasivos. ¿Por qué? Porque
ya han identificado que hay tantas cosas que se han dicho que no se cumplen, que yo creo que están como a la espera de que estos procesos se consoliden y por lo tanto no hay realmente un soporte ciudadano y político a las grandes reformas que necesitamos establecer. Entonces, ya para ir cerrando, aunque hay un consenso relativo sobre la necesidad de avanzar en el proceso de reforma del Estado, en la práctica realmente es bien complejo y bien difícil tratar de identificar cuál va a ser la estrategia para superar todas esas inercias, para elaborarse una estrategia que permita, digamos, mediatizar o tratar de identificar las amenazas que nos vienen de todas esas 13 áreas en las cuales se produce anomia. Entonces quizás podemos combatirla en una área, pero en las otras probablemente se va a seguir reproduciendo. Y por lo tanto tenemos básicamente esa noción que se establece en América Latina de hagamos todo para cambiar, para que todo quede exactamente igual. Y al final lo que se sigue reproduciendo es una gran anomia estatal, que es lo que en la práctica realmente impide una reforma estructural y de mayor calado del Estado de Guatemala. Bueno, esas serían obviamente las ideas o las nociones que quería presentarles de manera muy rápida justamente. Así que esa sería un poco la idea. Como ustedes se dieron cuenta, no es estrictamente un balance, sino más bien una caracterización del sentido de oportunidad que tenemos y de los grandes desafíos que tenemos como sociedad y como Estado realmente para poder desarrollar medianamente una estrategia que permita realmente establecer una lógica más estructural y más adecuada realmente sobre la acción del Estado. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Vamos a ver, hay un montón de cosas que están aquí. Vamos a ver. Creo que hay algunos comentarios que aparecen por aquí. Vamos a ver si encuentro algunos. Mientras Cristian aparece por aquí, creo que está... Bueno, obviamente quizás lo que algunos podrían pensar a partir de esta exposición es que tenemos obviamente un problema mayúsculo. Y yo creo que, cabal, como dice Aníbal, habiendo escuchado la presentación, entiendo que Guatemala no es un país subdesarrollado, sino mal administrado. Creo que por ahí va un poco la argumentación. Siempre que los economistas hablan de Guatemala, dicen que Guatemala no es un país pobre, sino es más bien un país desigual. Creo que es altamente desigual y eso es quizás el elemento fundamental. René dice vetado para participar, incluso para optar a un empleo, todo cooptado por el grupo de poder cabal. Quizás la forma en que están vengándose de todos los que en alguna medida estaban incluidos en el proceso anterior, con CICIG, yo creo que es la demostración de que cada vez que llega un grupo, hace la purga del grupo anterior. Las venganzas, obviamente, y los procesos, digamos, contra las personas son muy sentidas realmente. Catalea dice, tiene incapacidad de administrar las instituciones y los espacios públicos. Y no hay derecho positivo también, dice. Vamos a ver qué otro comentario por aquí.
Dice Catherine, ¿cree que se puede llegar a establecer el Estado? Esta problemática continuará. Bueno, ese es un poco el... ¿Sí, Cristian? Perdón, teníamos problemas ahí de activación. Sí, Estábamos me imaginé. en la parte trasera del escenario de presentación. Va a disculpar. No hay problema. Ya te nos fuiste otra vez, Cristian. Nuevamente estamos teniendo problemas ahí. Va a disculpar, doctor, el momento ahí de silencio. No te preocupes. Decía, aunque en silencio, porque nadie me escuchaba, que agradeciendo su presentación uno puede fácilmente identificar que cada una de sus producciones académicas se va superando a sí mismas. Y vemos también una línea de desarrollo teórico que se ha ido profundizando ahora hasta llegar al planteamiento del entorno anómico. Agradecemos el desarrollo teórico que ha ido generando a lo largo de su desempeño profesional. Y una de las primeras preguntas y para abrir el debate e incitar a las preguntas tiene que ver con el tema de los pactos políticos, de los acuerdos políticos. En su presentación usted refería que mucho del entorno de la anomia regulada responde a acuerdos políticos de quienes están en la entente de poder con la capacidad de legislar. En ese sentido, y de cara al futuro, doctor, en este entorno anómico, ¿cómo ve la probabilidad de ir estableciendo nuevos pactos políticos? Y esto porque estamos justamente a nivel global en el momento de reestructurar el Estado, de darle nuevos contenidos y sobre todo de exigirle al Estado una serie de demandas que la pandemia sacó a luz sobre la necesidad de que haya un Estado y que ese Estado funcione. En esa perspectiva, ¿cómo ve usted de cara al 2024 precisamente la posibilidad de acuerdos y pactos para hacer funcional nuestro Estado, a pesar de que está enmarcado en este entorno anómico que usted ha referido? Bueno, yo he tratado de reflexionar tal vez en ese sentido de manera privada, realmente no he escrito mucho al respecto, pero sí lo he pensado, en el sentido de sí, pues hemos tenido muchos acuerdos, en los acuerdos de paz, en la Agenda Nacional Compartida, la Agenda Nacional de País, el CATUM 2032, bueno, hemos tenido realmente una variedad bastante grande de acuerdos de alto nivel. Ahora, hemos tenido un grave problema, que los que firman los acuerdos, que son formalmente los que aparecen dirigiendo las instituciones o dirigiendo los partidos políticos, a veces no son realmente los que tienen el poder. Hay un teórico norteamericano que habló de los veto players. Entonces, ese acuerdo debería de ser firmado por los veto players, pero esos veto players, muchos de esos son ocultos. Por ejemplo, en su momento estaba digamos, el que dirigía el unionismo y estaba Arzú. Digamos, el que dirigía el unionismo era un secretario que no tenía ningún manejo real del partido, el que lo gobernaba realmente era Arzú y él no tenía un puesto. Tenemos, por ejemplo, el director de la Fundación Libertad y Desarrollo, que él formalmente no tiene ningún cargo y tiene mucha capacidad de veto. Hay muchos, digamos, en el CACIF, que está, digamos, el que domina o el que está, digamos, dirigiendo el CACIF, y están realmente los que en la práctica son los empresarios que tienen esa capacidad. Entonces, igual los partidos políticos, están los partidos políticos formales y están también elementos del crimen organizado. Incluso, dentro de la lógica de Guatemala, se sabe que Guatemala es el patio trasero de Estados Unidos. Entonces también habría que incluir a la comunidad internacional. Una serie de actores que jamás van a aparecer públicamente, que nunca van a aceptar firmar esos acuerdos, porque va a ser imposible, va a ser políticamente incorrecto que lo firmen. Pero si no se logra que los que realmente están en la fachada de la firma se pongan de acuerdo con los veto players reales del país, pues podemos firmar todo lo que quieran, pero en la práctica se firma una cosa y se hace otra cosa. Quizás ese es el problema. Y a nivel político se sabe que los acuerdos son temporales. Aquí algunos dicen que el largo plazo en Guatemala es 24 horas, porque en 24 horas se arman y se deshacen las alianzas. Con una lógica tan caótica y tan compleja, es bien difícil establecer procesos de largo plazo. Por ejemplo, formalmente Sandra Torres está en la oposición, pero sin embargo esa capacidad que ha tenido de poner dos candidatos como presidente justamente por el antivoto que tiene, garantiza que ella tenga un margen de maniobra muy grande. Formalmente es el enemigo, pero en la práctica es una aliada. Cuando uno ve, digamos, los análisis, uno ve, digamos, que el ámbito de Guatemala es un ámbito bastante difícil de poder identificarlo. Creo que
los que justamente manejamos el tema digamos, de análisis político, nos quebramos la cabeza cada cierto tiempo tratando de identificar qué realmente está ocurriendo. Porque hay una fachada de lo que está ocurriendo y hay otro montón de cosas que se están negociando bajo la mesa. Y esto, doctor, se agudiza con el planteamiento precisamente que usted refería de Catalea Pineda en torno a la cultura de legalidad. En su presentación usted hacía referencia a que en nuestro país se echa la ley, echa la trampa, pero la trampa la piden a gritos los ciudadanos. Desafortunadamente la cultura de legalidad, y esto lo hemos inclusive estudiado juntos desde hace por lo menos 15, 20 años, que la población cree que la ley realmente resuelve algo. Y el problema es que cuando la ley existe, lejos de resolver la problemática colectiva, la problemática social, buscamos inmediatamente cómo evadir la ley. Entonces, ¿por dónde empezamos, doctor? Porque esto también se entrelaza con otra pregunta que ha sido planteada y que me parece como un grito desesperado de cómo recuperamos las instituciones. Ya en las preguntas aparece precisamente una sugerencia de cómo la ruta para recuperar la institucionalidad del Estado. ¿Qué es primero? ¿El trabajo con la ciudadanía o la recuperación institucional? Esa quizás es la parte que todavía no ha llegado realmente. Identificar esa desfase temporal es el primer paso. Y de ahí tratar de ver cuál es primero, cuál es segundo. Yo creo que es algo complejo. Quizás lo que más nos va a llevar tiempo es el cambio cultural. Como tú dices, tanto los funcionarios públicos como la ciudadanía se acostumbraron a esta lógica nómica. Y entonces, quizás ese es el gran problema. Algunos quieren pensar que es el pacto de corruptos contra el pacto de los buenos y de los inmaculados. No es así, no es tan sencillo. Ojalá que fuera tan sencillo. Del lado de los inmaculados, entre comillas, también hay gente que quisiera comportarse de esa forma nómica. Quizás en este momento no están ahí, pero quieren comportarse de la misma forma. Por eso cuando llegan ahí, se comportan igual o peor. Quizás ese es el gran problema, un problema cultural que origina en alguna medida todos estos demás procesos. Pero también es claro que las instituciones y las reglas y las leyes se utilizan a sabor y antojo. Entonces, creo que son dos procesos paralelos. Uno de largo plazo, tratar de identificar un cambio a nivel cultural, que eso quizás es lo más complejo, cómo hacer un cambio cultural mientras no cambien los procesos institucionales, porque entonces lo que alimenta ese cambio cultural es la noción y la idea, digamos, de que si yo no aprovecho la instancia cuando me sale, cuando tengo la oportunidad, después quien va a perder soy yo. Cuando yo estuve justamente dirigiendo una institución pública, habían amigos que se pusieron enojados conmigo porque decían, es que si vos no querés aprovechar tu oportunidad, mi oportunidad llegó con vos. Si vos no la aprovechás, nos la negás a nosotros. Y la lógica fue, cuando yo salí, sin haber aprovechado esa instancia, digamos, a mi favor y a mi antojo, pues después los demás decían, ya viste, no se reformó el sistema y vos no obtuviste tu hueso. Entonces, ¿quién perdió? Pues yo. Entonces, esas experiencias es la que garantizan que la inercia se mantenga. Entonces, son dos procesos paralelos, un cambio cultural que obliga a soluciones diferentes, pero un cambio institucional que también demuestre que la virtud pública tiene un buen camino. De lo contrario, pues cuando yo tengo oportunidad hay que aprovecharla, porque yo no sabré cuándo me va a volver otra vez a tener oportunidad. Doctor Mac, Douglas Castillo era el que planteaba precisamente cómo recuperar las instituciones, pero además nos plantea Catherine un elemento de fondo, y es algo que usted también refería de una de las características del entorno anómico, que es la judicialización de la política. Y hay una frase particularmente de su presentación que capturó mi atención, que la ley deja de ser deja de ocupar el objetivo de regular las relaciones sociales para convertirse en la legitimadora, en este caso, del control político. Y ella nos habla, o la persona que nos plantea la pregunta, habla del hecho del uso indiscriminado del amparo, que es una de las expresiones que hemos visto de esa pérdida, de esa desnaturalización de la ley como un ente regulador para convertirlo en un ente legitimador. Ahí también hay un trabajo que hacer, doctor, en términos culturales, porque los problemas en este momento en el país no se están resolviendo políticamente,
no hay capacidad política de los actores políticos para resolver los partidos políticos, que puede ser un galimatías. Entonces, los actores políticos recurren a la ley para legitimar su actuar político, y lo vemos muy recientemente con el tema de la Corte de Constitucionalidad y lo que sucedió con la votación para la sexta plaza. ¿Cómo trabajar entonces, doctor? No solo en la cultura de legalidad que ya se ha hablado, sino además en devolverle a la política su valor político. Bueno, en este caso que mencionas, quizás los abogados, yo no soy abogado, pero he oído los comentarios de los abogados, justamente, ¿cómo es posible que la Corte, justamente que siendo la máxima instancia, ya sabe que nadie le puede corregir la plana, dice yo no soy competente, pero les ordeno que hagan esto? Eso quizás es el gallo gallina más claro y la lógica, obviamente, validadora, legitimadora, más clara realmente de este proceso. Pero así como ese, que quizás este es el más claro, hay muchísimos otros aspectos. Entonces, obviamente el problema es, a ver, ¿quién corrige la plana si la Corte de Constitucionalidad es la Corte Celestial, dirían por ahí? Y entonces, ¿qué hacemos? Si la máxima Corte está validando todo el entorno anómico, pues aquí mejor vayamos de vacaciones, porque ya sabemos que así va a ocurrir, a menos que haya una voluntad de los actores políticos de renunciar a como dirían por ahí, el símil es, digámosle a Drácula, que renuncia a su banco de sangre. Pues si es donde saca su alimento, es imposible que esta gente quiera renunciar, porque lo ideal sería que ellos que tienen el poder se limiten a sí mismos para poder cumplir, obviamente, los objetivos de largo plazo del Estado. Pero creo que eso no lo van a hacer, por lo menos no lo están haciendo. Y de lo contrario, ¿cómo hacemos para hacer reformas? Si ellos tienen el control del Congreso, tenemos, y además la lógica es hagamos, digamos, reformas a la ley electoral. Bueno, usted que sabe esto de las reformas a la ley electoral, cuántos años hemos trabajado este tema y no hay manera. Entonces parece que estamos en un callejón sin salida, lamentablemente. Doctor, ese callejón sin salida además pareciera también una espiral de deterioro sistemática, recurrente y que cada vez cava más profundo. Es decir, no llegamos al fondo, sino que cuando topamos empezamos a escarbar. Y esto nos lo plantean las dudas y comentarios tanto de Luz Iquistán como de Douglas Castillo, referente al hecho de que hay una clara pérdida de calidad de la institucionalidad, no solo por la vía de la regulación, que usted muy bien refirió en torno a cómo los pactos van generando las leyes que les son útiles, sino además hay una pérdida de calidad de quienes hacen funcionar la institucionalidad, que son los funcionarios públicos, los servidores públicos en todos los niveles. Y aquí tenemos un problema de fondo, doctor, porque hay una pérdida de calidad de representantes. Vemos un Congreso cada vez más estridente, con menos contenido, con mucho más desconocimiento inclusive de la norma constitucional y no digamos del Estado de Derecho. Empezamos a ver candidatos cada vez más gritones, cada vez más mediáticos, y los que ganan elecciones son precisamente estos actores sociales que se han reproducido o han sido formados dentro de ese entorno anómico. ¿Cómo paramos de tajo? ¿Cómo rompemos esa espiral de deterioro? Porque al final estamos ya no eligiendo al menos malo, sino estamos eligiendo cada vez al peor. Insisto, me parece que lo que más convence el voto en elecciones generales es el más gritón, el que se atreve, y cito textualmente, a gritar ante una audiencia: no quiero ser un hijo de puta más. Estoy citando textualmente. Es decir, hay una serie de elementos que pareciera que llevan, algo que usted también refería en su presentación, a valorar la cultura del espectáculo. Es decir, creemos que esos actores pasajeros del sistema político van a ser buenos en la medida en que sean más gritones, más abusivos, más dispuestos a romper con la legalidad, inclusive en algunas áreas del país, personas vinculadas al crimen organizado, abiertamente vinculadas al crimen organizado. Entonces, también ahí hay un trabajo que hacer, doctor. Bueno, pues, si no me dejarás mentir, digamos, el ascenso, por ejemplo, de figuras como Neto Brand, que tiene muchas características mediáticas de esta forma, pero indudablemente el señor tiene un gran arraigo. O esta diputada que siempre anda con sus botitas blancas,
siempre aplicando. Entonces yo creo que sí estamos acostumbrados realmente a el show realmente, y eso es lo que a la gente le fascina. La controversia genera y alimenta. Y eso no solo se ve en Guatemala. Por ejemplo, toda la lógica del ámbito internacional que también se alimenta. Estamos como muy pendientes de los escándalos de Hollywood y eso les da mucho rating a ellos, por supuesto. Creo que ya está una cultura muy establecida realmente que no solo es de Guatemala, es del ámbito internacional, es del ámbito social. Pero entonces, quizás lo que hay que hacer conciencia, como usted bien dijo, es que los ciudadanos tienen también una responsabilidad. Los ciudadanos no son víctimas solamente. Cuando van a las urnas, eligen de forma equivocada. Y como usted bien dice, terminan eligiendo siempre a los peores. Entonces, ahí hay que concientizar que los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Que la forma en que nos estamos acercando al voto, por ejemplo, no exigimos programas serios, la gente no exige programas serios, exige nada más cosas a cambio, exige promesas vacías, y eso es lo que la gente está validando. Entonces también hay que tomar conciencia que nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, también somos cómplices de estas cosas. No solo, digamos, hay que ver la lista de problemas del Estado y de los funcionarios públicos, sino también todas las deficiencias, digamos, anómicas que tenemos a nivel de sociedad civil. Buscamos películas piratas, nos pasamos en rojo, no pagamos impuestos. Bueno, una larga lista también de inconsistencias a nivel ciudadano. Doctor Mac, César Mazariegos trae a la mesa del debate un elemento fundamental y usted además ha producido también conocimiento al respecto que tiene que ver con la dimensión territorial, la dimensión de lo local, porque cuando hablamos de pactos y de reforma de Estado y de una serie de cambios estructurales, nos centramos mucho en la dimensión nacional, en la dimensión centralizada en la ciudad capital, porque es el centro de poder del país. No obstante, hay toda una dinámica territorial que también está en un franco deterioro, sectores prácticamente en donde el Estado no tiene presencia y peor aún, sectores en donde el crimen organizado es el veto player, es decir, el que define qué pasa y qué no pasa en los municipios o en regiones completas es precisamente el actor criminal. Cómo también llevar esta reflexión y obviamente la necesidad de las reformas hacia lo local, hacia lo territorial, teniendo en cuenta que hay problemáticas que estallan y que no logran resolverse. El caso concreto de Quetzaltenango en este momento no sabe qué hacer con la basura. Y es un problema muy físico, muy orgánico, no obstante, refleja una profunda crisis institucional en torno al gobierno local, pero que no logra acuerdos porque el gobierno local está empecinado en no ceder en torno a la discusión del plan del POT, del plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿cómo atender también y cómo llevar este debate a las problemáticas locales, doctor? Bueno, el problema de lo local, creo que los que trabajamos en este tema en algún momento lo sabemos. El ámbito local es un ámbito igual de desestructurado o peor, tal vez, digamos, que el ámbito nacional, porque así como generamos estas lógicas inerciales, anómicas en el ámbito nacional, de la misma forma ocurre en el ámbito territorial. Los alcaldes son los pequeños presidentitos que hacen a su sabor y antojo y que dominan obviamente el consejo municipal. El consejo municipal está de adorno, realmente, pero ahí tienen incluso mucho más ámbito de discrecionalidad que el que tienen los mismos presidentes. Tienen incluso menos pesos y contrapesos. Y muchas veces utilizan el clientelismo como un mecanismo obviamente para seguir validándose. Quizás ese es el gran problema. Por ejemplo, la forma en que en el ámbito territorial en algunos lugares se defendían a capa y espada a los narcotraficantes porque eran los que proveían bienes y servicios que el Estado no proporcionaba. Entonces, en el ámbito territorial, como tú bien dices, también hay una ausencia mucho de estos. Pero además, quizás la seguridad y la capacidad obviamente de la sociedad civil es mucho más condicionada porque las amenazas a la seguridad son más fuertes. No hay, digamos, misma cobertura mediática, entonces ahí te pueden matar, te pueden hacer, digamos, amenazar y no pasa nada. La fragilidad del Estado es mucho mayor que incluso en los ámbitos territoriales centrales. Entonces ahí quizás tenemos un problema también fundamental. Y además, en el ámbito territorial, especialmente en algunos lugares, el narcotráfico se ha ido colando de una forma impresionante. La cooptación a nivel territorial es mucho más grande.
Entonces yo creo que el ámbito territorial, como tú bien dices, es una preocupación aún mayor. Habría que volver a pensar también cómo primero recuperamos el ámbito nacional o primero el ámbito territorial. Es otra de las disyuntivas que no he pensado, pero a lo mejor tiene razón, a lo mejor por ahí va a ser mi próxima argumentación, pero sí tiene razón. Tenemos, además de las disyuntivas que ya hemos planteado, esa disyuntiva de por dónde empezamos, sea a nivel territorial o a nivel central. Los desafíos son igual o incluso más grandes a nivel territorial. Y eso ha sido parte de los planteamientos que hemos hecho como Instituto de Problemas Nacionales en el proceso de reforma, doctor, refiriendo la necesidad de facilitar la participación política en lo local. En su momento, en el 2015, la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, presidida por la Universidad de San Carlos, y obviamente el rector acompañado y orientado por el Instituto de Problemas Nacionales, planteábamos la necesidad de que hubieran comités cívicos electorales que pudieran competir más allá del ámbito municipal. Después eso la CC lo llevó a otro planteamiento refiriendo que no era posible con los comités cívicos, pero el debate de la necesidad, por ejemplo, de partidos territoriales, de partidos locales, puede en alguna medida responder a un momento inicial de crisis, porque quien puede financiar la política en este país, pues lo dejaba muy en claro el informe de CICIG, del financiamiento de la política en Guatemala, un 25% de los capitales tradicionales, un 25% del crimen organizado y un 50% de los negocios con el Estado. Es muy claro dónde está el dinero para la política, pero por ahí el debate de los partidos locales puede ser una vía. Doctor, nos plantean y traen al debate otro elemento fundamental que tiene que ver con los pesos y contrapesos. Reina Rita Santos Vázquez nos trae a la mesa el debate de quién le pone límites al poder. Y en el sistema republicano, obviamente, supuestamente el tema de los tres poderes y la regulación cruzada, pues fue pensada desde Montesquieu precisamente para evitar que el poder se centralizara en un solo individuo. Pero ¿qué hacemos cuando los congresos abandonan su papel de representación, de intermediación, de negociación política y simplemente se plegan a los intereses de las autoridades? En Guatemala, doctor, podemos hacer una caracterización del periodo democrático más o menos de la lógica entre presidentes fuertes y congresos débiles, Arzú, Otto Pérez Molina, el actual periodo de Alejandro Yamatei, y a la inversa, congresos fuertes con presidentes débiles, el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza, el caso de Colón, de Álvaro Colón, o de Oscar Bercé, en donde quienes realmente generaban la conducción política de los temas estatales era el Congreso. ¿Cómo aportar? Porque durante el periodo 2015-2019 se hablaba también de que la recuperación de la política pasaba por recuperar en primer lugar el Congreso de la República, proyecto político que desafortunadamente no se logró. Pero, ¿qué hay que hacer en el trabajo de exigencia ciudadana hacia sus representantes en el Congreso de la República? Uy, ese es otro tema bien complicado realmente, porque quizás ahí nos conectamos de nuevo con la necesidad de trabajar en el ámbito territorial. Las inercias, muchas veces nos concentramos en la candidatura presidencial y en la elección presidencial y nos olvidamos del problema fundamental que es cómo se eligen a los diputados. Y hay diputados que han permanecido en el Congreso y hay, digamos, opciones que siguen desarrollándose de esa forma. Y por lo tanto, en la práctica realmente, el origen realmente de muchos de los problemas es, como tú bien dices, esa incapacidad que tenemos de poder controlar a los representantes. Y quizás el problema fundamental es que no hay una exigencia. Cada vez que vienen elecciones, en los ámbitos territoriales es bien difícil encontrar los perfiles de los candidatos a diputado. Está el de primera casilla, pero los del resto prácticamente pasan desapercibidos. Y así como se eligen de manera desapercibida, así es como ejercen de manera anónima. Y la ciudadanía no toma conciencia de esto tampoco. Debe haber una exigencia ciudadana que obligue a las personas a poder, pues digamos, hacer transparentes esas candidaturas y una discusión, un seguimiento realmente a nivel local para tratar de identificar quién es quién en el ámbito territorial. De nuevo volvemos, que creo que necesitamos un gran proceso de transformación cultural en el ámbito ciudadano para que los ciudadanos se empoderen realmente de su capacidad, porque al final muchas de las cosas se originan en la forma
desconocida digamos, o poco consciente que tienen, obviamente, de votar. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Vamos aterrizando el tema del Congreso, doctor, porque cualquier reforma en el país va a pasar por el Congreso. Usted refería y refiere en su artículo, el cual invitamos a la audiencia que pueda leer en la revista número 38 del Instituto de Problemas Nacionales. En su artículo refiere muy claramente 4 ámbitos de reforma. Además, esos ámbitos de reforma conllevan diferentes ritmos de implementación e igualmente le agregaría yo involucra a diferentes actores, es decir, no todos los actores deben estar en todo, en la dimensión política, en la dimensión legal, en la dimensión cultural, y esa complejidad de tiempos, de actores, de procesos, al final terminan en el Congreso de la República. Desgraciadamente, nuestro sistema estatal pasa prácticamente absolutamente todo por el Congreso, y quien tiene acceso y cuota de poder en el Congreso de la República puede influir en la institucionalidad del Estado. En los ámbitos que usted ha planteado de la reforma, ¿cómo ve la posibilidad de hacer reformas mismas al funcionamiento de este poder, que es tal vez el más importante según la Constitución Política de la República de Guatemala? Bueno, está difícil realmente. Tal vez poder, digamos, desarrollarte una estrategia, como tú bien dices, para poder concientizar a nivel territorial que hay que centrarse más en la elección de diputados que en la elección de presidente. Entonces, desarrollar una serie de mecanismos para que los ciudadanos empiecen a votar de forma diferente a nivel territorial, para que los ciudadanos conozcan quiénes son sus representantes y empiecen a darle seguimiento y empiecen a darle, obviamente, pues monitoreo de lo que están haciendo. Pero eso implica desarrollar una fuerza territorial que obligue a los diputados a cambiar su actitud. También podríamos irnos por el lado de, desarrollar una estrategia a nivel electoral que permita identificar como el cuerpo electoral más importante para modificar actualmente es la ley electoral de partidos políticos, que ya de por sí es un cuerpo bastante complejo. Y entonces, porque la sociedad civil siempre tiene su, digamos, como el cuerpo legal que más le identifica, digamos, siempre hay, dependiendo de los actores, cuerpos legales que a los que más, digamos, tienen afinidad con respecto a ciertas leyes. Y la ley electoral termina siendo huérfana de muchos procesos, obviamente, de reforma. La mayor parte de la sociedad civil no está atrás de la reforma electoral, porque no la ve como prioritaria. Me parece que eso es también un error estratégico. Si queremos modificar la estructura anómica, hay que empezar por la forma en que la anomia se reproduce por la vía electoral. Los procesos electorales son la gran amenaza que siempre le da por detrás a todos los procesos de reforma. Entonces, mientras sigamos con esa amenaza de manera sistémica, mientras no podamos reformar el sistema para democratizar la democracia, valga la redundancia, pues obviamente vamos a seguir teniendo estas deficiencias. Por eso es que cada vez que se acercan las elecciones, temblamos, porque entonces es, como bien decís, ya no es el menos peor, sino cada vez es el peor. Y entonces 4 años perdidos y 4 años en lo que la reforma no va a avanzar. Vamos así a llegar al 2050, 2100 y no va a pasar nada, porque la fuente que origina y que impide avanzar sigue siendo la parte electoral. Mientras no tomamos conciencia de eso, creo que va a ser difícil que hagamos cambios de más largo. Y precisamente también lo que descubrimos durante el trabajo de la última etapa de Si Sigue en Guatemala era que el pecado original estaba asociado al financiamiento de la política, al financiamiento de los partidos políticos. Tenemos claro que a estas alturas y de cara a las elecciones 2023, una reforma a la ley electoral tiene poca viabilidad procesal, porque al final conlleva una serie de pasos que todavía requerirían mucho tiempo. Y hay que recordar que la reforma del 2016 entró, la propuesta, la iniciativa de ley del Tribunal Supremo Electoral entró antes de las elecciones, pero la Corte de Constitucionalidad de aquella época se encargó de congelarla y obviamente emitir la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad pasada las elecciones, lo cual sirvió para que en el Congreso se hiciera la reforma que tuvimos y que ha sido cuestionada, criticada y estudiada ampliamente. Pero hay un elemento fundamental, doctor Mac, que Ingrid Drizela Rash Rodríguez nos plantea y que tiene que ver con el sistema electoral, no por la vía de la institucionalidad, de las normas, etcétera, sino por la vía de la credibilidad de quienes presiden la institucionalidad. Y en este momento en particular estamos teniendo
retos particularmente interesantes, con una magistratura ampliamente señalada, envuelta en escándalos de todo tipo, académicos, etcétera, porque la forma de llegar a los puestos públicos, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, también estuvo permeada por lo que estamos viendo en la elección de la Fiscalía General, lo que ya empezamos a ver en la elección del director del Instituto del INACIF, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de los jueces y magistrados en general, que los intereses políticos paran determinando más allá de la idoneidad de quienes presiden las instituciones. ¿Por qué es tan importante para las elecciones 2023, doctor, un Tribunal Supremo Electoral creíble y que rompa con el planteamiento que usted ha hecho hace unos momentos? La anomia se reproduce en los momentos electorales. Desafortunadamente, esta suerte de ilegalidad, de lo que se puede hacer al margen de la ley, etcétera, tiene su punto culmen en las elecciones generales. Ahí donde está justamente el problema. Creo que los que en alguna medida se vieron amenazados por lo que ocurrió en el periodo 2015-2019 aprendieron las lecciones. Y una de las lecciones justamente fue, a ver, que optemos a las instancias que en alguna medida permitieron alguna transformación. El Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos y todas las demás cortes habidas y por haber. Entonces yo creo que esto ya es obviamente un retroceso bastante sentido, la recaptura de estas instituciones y el manejo realmente institucional que se hace, interesado realmente para mantener estos elementos. Además, todavía puede haber obviamente un proceso en el cual los candidatos o candidatas que puedan amenazar el status quo puedan ser también desechados por la vía judicial, como ocurrió en Nicaragua, por ejemplo. Entonces también tenemos esa otra amenaza que a lo mejor va a empezar a desarrollarse. Descalifiquemos judicialmente a algunos candidatos. Eso ya ocurrió en el 2019 en Guatemala. Los candidatos que empezaron o candidatas que empezaron con más fuerza en el 2019 fueron descalificadas por orden judicial. Aunque obviamente eso fue lo que usted decía, una de ellas ya fue habilitada obviamente por una decisión judicial. Entonces el sistema ya se está preparando obviamente para determinar justamente quién va a ser el elegido o la elegida para seguir obviamente con esta lógica anómica. Ya moviéndonos hacia el cierre de la actividad, doctor Mac, la audiencia, específicamente Alex E. Moraga, plantea un elemento de fondo, y es que desafortunadamente cuando el Estado no funciona, cuando nos acostumbramos a ese entorno anómico, el debate es un debate de élites, es un debate de gente estudiada, es un debate de gente que le interesa competir en elecciones, es un debate de quienes buscan influir e incidir en la institucionalidad del Estado, etcétera. Pero hay otra realidad, una realidad que está ahí latente y para la cual el Estado debiera funcionar, y es para la cual el Estado no funciona absolutamente, y que tiene que ver precisamente con los altísimos índices de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de rezago, de brechas sociales, de una serie de necesidades insatisfechas, etcétera. ¿Cómo también incorporar este elemento en el debate de la necesidad de las reformas institucionales, en la reforma de un Estado que al final no solo funcione para las y los políticos, académicos, para quienes nos dedicamos a estas reflexiones, sino que aterrice en atender las necesidades más básicas de la población? Bueno, esa es la otra línea de reflexión que he estado desarrollando en los últimos años, porque a mí me sorprende realmente cómo cuando estábamos en las manifestaciones de 2015 habían grupos de sociedad civil que decían, ese Estado no me representa y por lo tanto yo no quiero que se fortalezca. Entonces, también la otra lógica que empecé a reflexionar es por qué siempre que, como tú bien decías, porque siempre que los analistas decimos ya estamos tocando fondo, nunca tocamos fondo, siempre acabamos más bajo. Y yo creo que es porque esa lógica de tocar fondo es porque se espera de que haya una respuesta ciudadana indignada, que fue la que en alguna medida salió a las calles en 2015, que digamos asombró al mundo entero, pero la gran mayoría, lo que algunos llamarían ese gigante dormido, que es la grandes mayoría, los pueblos indígenas, los pobres, los excluidos del sistema, no salen.
no se manifiestan, están siempre de manera pasiva realmente ahí. Creo que ya se acostumbraron en alguna medida, pero también en su horizonte de posibilidades ya no ven al Estado como una oportunidad, ya no ven al Estado como una necesidad, sino la ven más bien como una amenaza, lo ven como algo innecesario. Y por lo tanto me parece que no hay una fuerza de transformación, porque como bien dicen ustedes, esto es una preocupación de élites, reformemos al Estado. Pero para alguna gente, si se cae el Estado y si se desaparece, no hay problema. Más bien seguimos con nuestra vida. Las redes de colusión también tienen otra manifestación, que son las redes de inclusión. Y entonces cada vez que tenemos problemas, yo veía, por ejemplo, cada vez cuando alguien salía, se enfermaba de COVID, en lugar de ir a un hospital, pedía ayuda en las redes familiares. Y nos acostumbramos desde esa lógica, y esas redes, digamos, de ayuda, por ejemplo, la Rayuela, por ejemplo, que estuvo dando comida durante 5 meses, y habían redes de solidaridad que se manifestaban de esa forma. Entonces yo creo que frente a la ausencia y la desestructuración del Estado, frente a ese Estado que lo vemos como una amenaza, más bien los ciudadanos desarrollaron una lógica de arreglándose por cuenta propia. Y esa lógica de arreglándose por cuenta propia lo que hace es genera una ausencia de una fuerza de cambio, porque entonces todos nos acostumbramos digamos, a resolvernos problemas con nuestras redes y no asumiendo la responsabilidad del Estado, y entonces dejamos en la zona de confort a esta gente. Nunca tienen realmente una necesidad de cambiar porque no hay nadie que la exija. Porque más bien todos ven con mucha posibilidad, mientras estos sigan haciendo sus cosas, pero yo no pago impuestos, yo no, digamos, ¿me entiendes? Hay como toda una lógica que paradójicamente se puede ver como de resistencia o como de evasión del Estado, y eso es lo que paradójicamente valida y reproduce la lógica anómica. Doctor, no quiero terminar sin rescatar el planteamiento de Delia Hernández, que plantea el tema de fondo, que tiene que ver con la alfabetización política en nuestro país. Es decir, hablar de política no es malo, es necesario aprender sobre política. Al final, el poder está metido en todos lados, desde el seno más profundo del hogar hasta las iglesias, obviamente la academia, en todos lados está presente el poder, la política, lo político, y en ese sentido Guatemala es una sociedad profundamente analfabeta en el conocimiento del fenómeno político, pero creyente, ferviente de que saben de política. Es decir, en este país uno puede fácilmente encontrar a cualquiera que sabe a profundidad sobre fútbol y le explican a uno la Champions y no sé qué más de lo que está sucediendo en este momento. Son profundos conocedores de la filosofía popular, además son expertos en teología, y no digamos, la mayoría de nuestro país y de nuestra sociedad sabe de política. Pero ¿cómo promover o cuál es el reto que tenemos quienes nos dedicamos a esto, doctor Mac, de alfabetizar políticamente? Otros un poco más ambiciosos hablan del apostolado político, cómo generar en términos generales el debate de ideas que nos permitan llevar estos temas, aterrizarlos, pero sobre todo atenderlos con la responsabilidad de que buscamos vivir en una mejor sociedad. Bueno, yo creo que como tú bien dices, máxime en la instancia donde pertenecemos, la Universidad de San Carlos tiene como mandato el ir y enseñar a todos. Entonces yo creo que también nosotros como universidad, que en alguna medida hemos hecho estas reflexiones y hemos desarrollado una argumentación consistente en este y otros temas, justamente creo que la revista está desde hace varios años justamente con esa lógica de incidencia y de conocimiento de la realidad. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer justamente es transitar o desarrollar estas argumentaciones para que sean conocidos cada vez más por un público más extenso, no solo predicar entre conversos, sino predicar justamente en las áreas donde no llegan estas reflexiones, para que las personas se den cuenta de las trampas que el sistema nos pone cada cierto tiempo, y entonces cae la gente y no se da cuenta realmente que está reproduciendo las lógicas que después los van a llegar a tener problemas, cuando tienen ausencia de salud, cuando tienen ausencia de educación, cuando tienen malas carreteras. Ahí es donde están pagando justamente con creces esa lógica obviamente anómica que han reproducido en su vida cotidiana. Entonces, mientras no hagamos esa reflexión, creo que vamos a seguir reproduciendo estas lógicas en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que sí hay que apostar, como tú bien dices, a ese apostolado político, que sería obviamente llevar la enseñanza a todos los que la requieran.
Cerramos este jueves de webinar del Instituto de Problemas Nacionales, doctor, trayendo al debate la frase con la que usted lapidariamente cierra su artículo en la revista número 38, el que tenga oídos, que oiga. Y tal vez alentar una última reflexión y una última idea, doctor, a varios que han planteado entre sus preguntas y comentarios un pesimismo absoluto, es decir, ya estamos en un estado fallido, no hay salida, no hay posibilidades de nada, no vamos a lograr cambiar, las redes están totalmente difundidas, hay un pesimismo en algunos de los comentarios encabezados por Silvia Molina, y entonces obviamente creo que es importante cerrar dejando una esperanza, sobre todo porque siempre hay alguien peor, doctor. Mi papá me decía que por muy salsa que uno se las lleve, siempre hay uno más salsa y uno menos salsa. Y América Latina está pasando por momentos muy críticos y de muchos retos, desde extremos que realmente son aberrantes y que son rechazados desde todo punto de vista, como el caso nicaragüense, hasta lo que está viviendo Chile, que pareciera lo totalmente opuesto, en donde se logró llegar a una asamblea nacional constituyente muy plural, pero que están también haciendo aberraciones. Que tenga oídos, que oiga. Doctor, cerramos con usted. ¿Y cuál es su mensaje final? Bueno, siempre, digamos, me han considerado como una suerte de pesimista, porque mis disertaciones son así, digamos, de pesimistas, pero yo creo que más que pesimista, Benedetti decía que el pesimista era un optimista informado. Yo creo que en la práctica siempre he pensado que una vez que conozcamos en dónde estamos parados, tarde o temprano vamos a encontrar la estrategia para cambiarlo. Pero si no conocemos en dónde estamos parados y cuáles son las inercias perversas que nos están impidiendo avanzar, creo que eso es incluso peor. Creo que la lógica es conocer nuestra realidad, entender las dinámicas perversas y las inercias que tenemos, y quizás ahorita todavía no encontramos una respuesta sobre qué hacer, pero yo creo que en la práctica vamos por el camino correcto. Conocer el problema creo que es el primer paso para cambiarlo. Pues agradecidos con su artículo, el cual está a disposición de todos en la revista número 38. Ya la licenciada de Mata hacía referencia a que la pueden descargar de nuestra página o bien pasar a las oficinas del Instituto de Problemas Nacionales a recoger su ejemplar. A agradecerle profundamente este espacio de tiempo para poder conversar y profundizar en torno a los planteamientos que usted realizaba, y además invitar a la audiencia a que continúe acompañándonos en estos espacios de debate, de análisis, pero sobre todo de construcción académica. Invitarles a que nos acompañen el próximo jueves 19 de mayo, día en el cual se abordará el tema del ferrocarril de los Altos y su trasfondo, el cual será presentado por la maestra Silvia Molina, y además habrán en el futuro más temas pues que esperamos sean de su interés y agrado. La audiencia, doctor, le ha manifestado su agradecimiento y sus felicitaciones a la ponencia del día de hoy. Cerramos con la maestra Heidi de Mata, quien pues hará el cierre de la actividad. Muchas gracias. En primera instancia, agradecerles el espacio que brindan a la comunidad universitaria para conocer la realidad nacional y en un ámbito de la política. Hay grandes retos y desafíos y no cabe duda que es un proceso que hay que asumir con seriedad y responsabilidad cómo construir esa ciudadanía para ir transformando esa cultura, esa apatía, y cómo los líderes al asumir el cargo logran ser coherentes entre el discurso y la acción, ¿verdad? Lo que algo les falta a este país es básicamente esa coherencia. El discurso, ese liderazgo debe de transformarse en acciones, en políticas públicas para ir enfrentando los retos y consolidar nuestro estado de Guatemala en esta transición que no logra, digamos, consolidarse. Y de igual manera aprovechar, reiterando la invitación, estaremos cada 15 días por parte del IPNUSAC innovando el debate y la discusión, y entonces les invitamos cordialmente al próximo jueves 19 de mayo. Estará con nosotros la maestra Silvia Molina abordando un tema importante como lo es también el ferrocarril de los Altos y su trasfondo. Un tema relevante en términos de inversión
y modernización. Así que muchas gracias a ustedes por la atención brindada y convocar nuevamente para el próximo jueves 19 a las 10 de la mañana. Que estén bien, muchas gracias. Y gracias al Departamento de Educación Continua. Así es. Buen día. Buenos días. Bien.